Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté nuevamente con cada uno de nosotros. Es una gran alegría, es una gran bendición estar aquí para poder compartir lo que es la palabra que da vida. Y hoy pues le damos gracias a Dios porque nuevamente en su infinita misericordia Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos, contemplar un nuevo amanecer. Por eso démosle gracias al Señor, glorifiquemos su santo nombre. Hoy en el Evangelio de este día, queridos hermanos, Jesús nos va a enseñar que es triste cuando el hombre se niega a la libertad que el mismo Jesús trae por la incredulidad, por la falta de creer en esa libertad que Jesús trae para con el hombre. Y hoy vamos a ver unos personajes en el cual están para criticarlo, otros que para pedir una señal. Mas en cambio, el hombre en su infinita misericordia de parte de Dios va a recibir la libertad por medio de Jesús. El Evangelio de este día, querido hermano y hermana, está tomado de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 14 al 23. San Lucas, capítulo 11, versículo 14 al 23. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba, casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendremos su reino? A los demonios con el poder de su reino. Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder del reino, arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si el otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita sus armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor en estos breves minutos que nos permita meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra que da vida, la palabra que viene de Dios. Para eso vamos a pedirle al Señor, por medio de su Espíritu, que nos dé el discernimiento, la sabiduría para entender esta palabra y ponerla en práctica. Todos juntos vamos a decir esta oración al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz
que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, nuevamente sean bienvenidos a este espacio de la meditación de la palabra que da vida. Y hoy en este día jueves, jueves 7 de marzo, le damos gracias al Señor porque siempre Él nos está hablando, pero también nos está donando la palabra para que por medio de la palabra nosotros podamos estar libres de todo perjuicio, libres de todo pensamiento equivocado hacia Él y podamos tener una fe más certera y más segura creyéndole a Él. Y hoy vemos este texto y podemos comprender, ahora bien, los 4 propósitos con el cual Dios creó al hombre. Esos 4 propósitos que al pecar son rompidos. El primer propósito con el cual el hombre fue creado fue para tener una relación íntima con su creador, con aquel que dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Ese propósito lo lleva a tener una felicidad plena, pero Dios ha creado al hombre para que sea feliz y tenga esa intimidad con su creador. La segunda parte con la cual Dios crea al hombre es para que tenga una relación consigo mismo, que se valore en sí mismo, se vea la creación de Dios y vea que yo soy la hermosura hecha por las manos de Dios. Esa hermosura hecha por las manos, como dice el salmista, soy de Dios. Tener una relación consigo mismo. El otro propósito con el que Dios creó al hombre fue para tener una relación íntima con su prójimo. Cuando Dios crea al hombre, ve la soledad del hombre y le crea a la mujer. Lo hace caer en un profundo sueño y de la costilla del hombre saca a la mujer. Y cuando despierta el hombre de ese sueño, dice: carne de mi carne, hueso de mi hueso. Esa relación con el prójimo. Y por último, el último propósito, el cuarto propósito es que tengan una relación con la naturaleza. Esa naturaleza que Dios le dice al hombre que todo era de ellos, que lo administraran, que le pusiera los nombres a todos los árboles y a los animales. Esa administración lo lleva a tener una relación con la naturaleza. Pero al pecar, cuando llega el demonio, rompe toda esa relación con Dios, consigo mismo, con el prójimo y con la naturaleza. ¿Qué queremos decir con esto, hermano, en esta introducción? Desde entonces el pecado ha sido como la concupiscencia, la inclinación del hombre hacia el pecado. Desde que pecaron nuestros padres, primero, Adán y Eva. Y es por eso que muchas veces vemos a mucha gente que se mete en el pecado y le es difícil salir de ese pecado. Por sí solo no puede salir del pecado de la fornicación. Por sí solo no puede salir del pecado del adulterio. Por sí solo no puede salir del pecado de la injusticia. Por sí solo no puede salir del pecado, querido hermano, de los placeres, de los vicios, de las adicciones. Y esa es una presa fácil para que caiga encadenado y poseído por el demonio. El enemigo maneja a esta persona y hay una necesidad de alguien que venga a libertarlo, que es Jesús. Y hoy vemos el texto, como dice que Jesús llegó en aquel tiempo. Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillado. Vemos el primero. Cuando nosotros le damos el lugar al demonio, él toma posesión de nuestra vida y nos ata para poder hablar las maravillas de Dios. No podemos
tener suelta la lengua porque el enemigo tiene atado esa parte en la cual nosotros expresamos la grandeza por medio de la intimidad. No oramos, estamos atados. No hablamos en bien del hermano, estamos atados. No hablamos en bien de Dios, estamos atados. Pero al venir Jesús, que es el que viene a darnos vida y vida en abundancia, libera al hombre. Pero es triste que hay gentes a nuestro alrededor que no cree en esa libertad que Cristo ha dado. Y esa es la imagen de estos personajes que dice el texto. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Qué triste, hermano, cuando el corazón del hombre se cierra a esa libertad que Dios da. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que posiblemente están en un placer metido, en una adicción, en un pecado, y dicen, yo así voy a morir porque de todos modos, después de esta vida no hay otra? Goza, goza, gaviota, que después de esta vida no hay otra. Y hay personas que dicen, ¿a quién le importa lo que yo haga? Además es mi vida. Con lo que yo hago es mi propia vida. Esa es una atadura que el mismo demonio hace. Y la peor atadura que el ser humano, el hombre puede tener, es la atadura de su corazón. Que se niega a la libertad dada por Jesús en la cruz. Esa libertad que nos hace pleno. Esa libertad que nos vuelve la felicidad. Esa libertad que nos devuelve la dignidad con la que fuimos creados. El texto dice que unos decían que con el poder de Beelzebú, con el poder de Satanás, príncipe de los demonios, Jesús expulsaba. Otros de la misma incredulidad pidiendo una señal. ¿Cuántas veces acondicionamos la libertad nosotros como seres humanos? La condicionamos. Si tú me sacas de aquí, entonces yo voy a ir a la iglesia. Si tú me ayudas en este problema, pidiendo una señal. Y el texto de ahora es para que podamos comprender que Jesús no va a darte la libertad si tú no eres abierto a creer en Él. Si tú no das apertura a tu corazón en la cual Jesús quiere liberar, quiere darte una vida plena en felicidad y en gozo. Y el texto dice bien claro que ellos pedían una señal. Otros murmuraban, otros criticaban y decían, este expulsa los demonios con el poder de Satanás, príncipe de los demonios. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, ¿qué es lo que conocía? Sus malas intenciones. No hay nada oculto que Dios no sepa. No hay nada que Él no pueda escudriñar hasta lo más profundo. El enemigo, querido hermano, no nos hace pensar de la manera con el pensamiento de Dios, sino con el pensamiento de Satanás. Ese pensamiento que divide, ese pensamiento que ata, ese pensamiento que nos hace incrédulos. Jesús conocía, dicen, sus malas intenciones. Les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con qué poder? ¿De quién los arrojan los? ¿Con qué el poder? ¿Con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si yo
expulso los demonios con el poder de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado. Querido hermano y hermana, el reino de Dios llega en todas partes de nuestra vida, en todo tiempo de nuestras vidas. El reino de Dios sigue llegando por medio de su palabra, por medio del magisterio de la iglesia. Sigue llegando el reino de Dios por medio de esa comunidad. Pero ¿qué significa para nosotros hacer nuestro ese reino de Dios? Y que ese reino de libertad que ha venido a darnos Jesús, se necesita una condición, la fe. Que podamos creer en esa libertad dada por Jesús. Es tiempo, querido hermano, que nos preguntemos nosotros, ¿qué clase de fe yo practico? ¿Cómo le creo yo al Señor? ¿De qué manera le estoy creyendo al Señor? Porque el texto dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quitan las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Refiriéndose Jesús al enemigo. ¿Qué aprendemos de este día, querido hermano y hermana, de este evangelio? Primero, recordemos que estamos en Cuaresma. Cuaresma es para ser persona de bien, pero completamente. La Cuaresma es para ser persona de bien. Esas personas que pueda vivir un cristianismo de veras, completo, creyendo en plenitud en aquel que ha venido a decirnos, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir, mas yo en cambio he venido para que tengan vida y vida en abundancia. San Juan 10:10. Número 2. Démosle gracias al Señor porque Él ha venido a liberarnos. La libertad que trae el Señor no tiene condiciones. Lo único que quiere de ti es que aceptes la libertad. El reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. Vive aceptando diariamente esa libertad que te va a hacer en la plenitud feliz. Número 3. Pidámosle al Señor en la oración que nos ayude a ser fieles a Él, para no estar contra Él. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge, dice Jesús, desparrama. La fidelidad nos lleva a nosotros a vivir una vida íntima con ese Dios libertador. Pidámosle al Señor ser fieles y no dejarnos arrastrar por ninguna pasión y no dejarnos encadenar por ninguna cadena que el enemigo muchas veces ata a nuestras vidas. Y por último, pidámosle al Señor el discernimiento para poder distinguir lo que viene de Dios. Aquella gente, dice, una quedaba maravillada con lo que hacía Jesús. Otros no le creían porque no tenían el discernimiento. Decía que todo lo que venía de Jesús era del demonio. Otros pedían una señal por la incredulidad. Nosotros pidámosle al Señor el discernimiento para saber lo que viene del enemigo y para ver y discernir lo que viene de Dios. 5. Pidámosle que el Señor nos aparte de toda crítica y toda murmuración. Pidámosle al Señor ahora que nos libere, que nos aparte de toda crítica y de toda murmuración. Porque la gente del tiempo de Jesús criticaba a Jesús, murmuraba contra Jesús. Pero Jesús dice que conocía sus malas intenciones. Que Dios y nuestra Madre Santísima nos ayude, queridos hermanos, a vivir una vida en plenitud, una vida en libertad, pero teniendo una fe puesta en aquel que ha venido a darnos la libertad. Alabado sea Jesucristo, querido hermano, por siempre sea alabado. Reciban muchas bendiciones y un abrazo de paz y bien. Comparta el evangelio, suscríbase a nuestra página de YouTube, querido hermano, suscríbase por favor y ayúdenos a evangelizar, porque unidos evangelizamos más. Así es que háganos el favor
y que sea el Señor que les recompense por todo lo que ustedes hacen. Bendiciones, paz y bien.